La verdad es que el mundo editorial puede llegar a ser muy duro y complejo. Y si no, que se lo digan a nuestros protagonistas. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Sil y como ya sabéis, me encanta hablar de series asiáticas, pero sobre todo de series BL. Así que ya lo sabéis, si todavía no lo habéis hecho, please suscribiros a mi canal. Sin duda, ser escritor, editor o periodista también tiene sus complicaciones. Desde bloqueos que no les permiten avanzar en las historias que están escribiendo, presiones por parte de sus editores o jefes, o tener que escribir sobre algo que en principio pues o no se te da bien o no te apasiona. Pero si algo nos encanta en las series BL es ver cómo algo en sus vidas cambia y hace que les llegue esa inspiración o ilusión por empezar un nuevo proyecto. Aunque en muchas ocasiones ese algo les genera a nuestros protagonistas algún que otro quebradero de cabeza. Sí, hoy os voy a hablar de series BL en las que nuestro protagonista trabaja en algo relacionado con el mundo editorial. Y en primer lugar voy a recomendar la serie BL tailandesa Lovely Writer. Lo sé, los que me conocéis desde hace un tiempo en Instagram sabéis que adoro esta serie y ya estaba tardando bastante en hablar de ella por YouTube. Jin es un escritor que ha escrito alguna que otra novela, pero no terminó de despegar su carrera, hasta que un día su editora le propone que pruebe con el género BL, y muy a su pesar termina teniendo tanto éxito que incluso se hará un drama BL de su libro. Como escritor de la novela, le piden a Jin que acuda al casting y al rodaje de la serie como consultor. Es allí donde conocerá a Nafsip, un joven actor que desde el principio tiene demasiado interés en nuestro protagonista. Como Jin y el manager de Nasib resultan ser viejos amigos, este aprovechará esta situación incluso para instalarse en casa del escritor. Nasib pondrá de los nervios a Jin, pero también será su inspiración. Como os comentaba, es una serie que me gusta mucho, me parece alegre y ligera, y aunque tardé bastante en recomendarla por aquí, siempre suele ser de las primeras que recomiendo. Además, la serie trata un tema en concreto que creo que es bastante importante, y es que hace una crítica a esa toxicidad que se da en algunas ocasiones en algunos fans del BL, en concreto hacia sus ships favoritos, donde no se distingue la ficción de la realidad, y casi hasta lo peor, esa toxicidad no es solo generada por el fandom, sino que la industria quiere promover que la gente crea que esa pareja es real. Y es que el tema con esta serie es que uno no quiere que el actor termine formando pareja con el correspondiente ship, que de hecho incluso es el antagonista de esta serie, sino que queremos que termine con otra persona que no es actor. Y creo que la verdad la serie nos hace reflexionar sobre este tipo de industria, porque como ya hemos hablado varias veces, por supuesto que nos encanta que nuestros ships favoritos vuelvan a trabajar juntos, pero la verdad es que creo que al final entendemos que es un trabajo y que por supuesto debemos respetarlos. En segundo lugar, se encuentra la serie BL coreana Oh My Assistant. Nuestro protagonista es un artista que dibuja webtoons para adultos. Comenzó como una forma fácil de ganar dinero, pero este trabajo le ha causado algunos efectos secundarios, digamos inesperados, y es que no ha sido capaz de excitarse en varios años. Su carga de trabajo cada vez es mayor, así que decide contratar a un asistente. Pero este resulta ser un joven muy lindo, muy estructurado y talentoso. Razón por la que nuestro protagonista no entiende por qué ese joven quiere trabajar con él. Pero lo que él no sabe es que ese joven es su fan número uno y tiene un crush con él. ¿Será este joven quien termine con esa especie de efecto secundario que sufre nuestro protagonista debido a su trabajo? Siendo sincera, no es una gran serie, pero tiene sus toques bastante simpáticos y hace que esta serie BL coreana, que ya de por sí es muy ligera, sea todavía más amena y entretenida. En tercer lugar tenemos The Novelist, o también llamada Pornographer. Nuestro protagonista es un estudiante universitario que un día tiene un accidente de bicicleta en el que atropella a un famoso novelista y este se rompe el brazo. Como el joven no tiene ni dinero ni seguro para pagarle al escritor por su lesión, hacen un trato en el que él le asistirá todos los días para ayudarle a transcribir la historia que éste está escribiendo. Lo que el joven no sabía es que la especialidad de nuestro escritor es la novela erótica. Es una serie con bastante contenido adulto, tiene una precuela llamada Mood Indigo que nos cuenta la historia de nuestro escritor con su editor, que todavía tiene más contenido adulto, y tiene 2 o 3 secuelas donde nos cuenta la historia de este escritor y el universitario después de la primera serie. Por si os interesa, os dejo aquí en pantalla el orden en el que se recomienda que se vean las series. La verdad es que estas series ya son un poquito más intensas al más puro estilo japonés. Como os comentaba, tienen un contenido más adulto y la verdad es que están muy bien.
En cuarto lugar estaría la serie Hard Love Mission. La serie nos cuenta la historia de un periodista en apuros al que le encomiendan junto con su compañera entrevistar a una gran estrella. Así que viajan donde será el set de filmación para conseguirlo, pero este actor está, entre comillas, muy liado y decide no concederle la entrevista. Pero entonces, de una manera un poco extraña, el manager del actor le falla y el actor decide hacer un trato con nuestro periodista. Le dará la entrevista si ejerce las funciones de manager hasta que el suyo llegue al set. Como el trabajo de nuestro periodista depende de esa entrevista, este acepta. Pero no esperaba encontrarse con tantas complicaciones, y es que por un lado debe tener cuidado con las conspiraciones que otras personas preparan para desprestigiar al actor, y por otro lado se encuentra con que el actor es demasiado cercano a él, lo cual hace que empiece a sentir algo hacia él. La verdad es que esta es una serie bastante floja y de nuevo con esos malos malísimos y personajes que en general son bastante exagerados, pero reconozco que es una de esas series que a mí me resultó entretenida, de esas que ves sin pena ni gloria. La quinta serie que tenemos la serie BL japonesa Candy Color Paradox o Ameiro Paradox. Onoe es un reportero de la revista semanal de chismes. Un día sus jefes deciden reorganizar los equipos de vigilancia y emparejar a Onoe con el fotógrafo Kaburagi. El tema es que Onoe considera que Kaburagi es como una especie de rival, y es que Onoe es un joven con grandes habilidades de escritura y un gran sentido ético, y Kaburagi es muy diferente, tiene malos modales y adopta más bien un enfoque desordenado en el trabajo. Los dos chocan bastante cuando comienzan a trabajar juntos, pero mientras intentan obtener una primicia muy importante, inesperadamente empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Y aquí estamos ante otra serie BL japonesa que me sorprendió bastante, porque al principio uno puede pensar que se trata de un romance de oficina o algo así, pero a medida que avanza la serie vemos una evolución de los personajes. Nuestro fotógrafo está acostumbrado a moverse de forma poco ortodoxa en un mundo difícil y sin escrúpulos, y su compañero, que quiere seguirle el ritmo y es alguien más inocente, no es que no quiera tener realmente a Onoe como compañero, sino que quiere protegerlo de ese mundo que al final no es para todos. Es una serie linda con toques bastante cómicos que recomiendo sin lugar a duda. Ok, ahora a continuación, la verdad es que las siguientes series ya he hablado de ellas en vídeos anteriores, así que las voy a comentar brevemente porque realmente sí que son de la misma temática y quizás alguien es nuevo por aquí y todavía no las conoce. En sexto lugar estaría la serie BL japonesa My Personal Weatherman. Nuestro protagonista quiere ser un famoso escritor de manga, pero mientras su carrera no despega hace un peculiar trato con un atractivo hombre del tiempo. El trato consiste en que nuestro protagonista debe atender la casa y bueno, vamos a decirlo de esta manera, digamos que también tiene que atender al hombre del tiempo. Y en séptimo lugar estaría la serie BL coreana Happy Ending Romance. Un escritor es censurado por su comunidad, digamos que por no seguir las normas, y para más drama está anclado en una relación tóxica desde hace años. Hasta que un día un editor quiere que este escritor vuelva a salir a la luz y lo ayudará a pelear para conseguir que pueda seguir ejerciendo su pasión y salir además de toda esa negatividad que lo rodea. Como siempre, ya sabéis que espero vuestros comentarios acerca de si habéis visto estas series y si se os ocurren otras series BL con esta temática. Ahora sí, me despido, no sin antes pediros que please le deis a me gusta si os gustó el vídeo, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita para que YouTube os avise de nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!